Alumnos, buenas tardes. Alumnos, buenas tardes. Alumnos, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, alumnos. Estoy compartiendo mi pantalla, así se ve, ¿no? Alumnos, estoy compartiendo mi pantalla, así se ve, ¿no? Ok. Bien. Como ya les comenté la clase de ayer, alumnos, miren, disculpen, el tema que hemos visto ayer es el tema de esfuerzos combinados en una sección crítica, ¿no? Ya sea que esta sección crítica sea la sección de una viga, puede ser la sección de una columna también, puede ser la sección de una zapata, ¿no? O de un elemento estructural que querramos nosotros analizar, ¿ya? Bien, y ya hemos visto que la solicitud de cargas que está aplicada sobre este elemento, ¿no? Es una solicitud de carga axial y es una solicitud de carga que me genera flexión, ¿no? Y cuando hablamos de flexión, estamos hablando flexión asimétrica, ¿ya? Por lo tanto, entonces, hemos visto nosotros que podemos aplicar la expresión general de la fórmula de flexión asimétrica, ¿no? Sumando el efecto de la solicitación axial, que no es otra cosa que el esfuerzo normal promedio por carga axial, ¿no? Que puede ser de tracción, que puede ser de compresión, pero como los dos esfuerzos, el que está en el plano de la sección transversal, el esfuerzo es, por favor apaguen sus, ¿cómo se llama? Sus micrófonos, por favor. Bien, entonces, como ustedes ven, alumnos, podemos ver que tenemos dos tipos de solicitaciones. Y los esfuerzos normales son perpendiculares a la sección transversal, ¿no? Debido a la solicitación por la flexión. Eso quiere decir que por solicitación de la carga axial también el esfuerzo es normal a la sección transversal. Puedo sumar el efecto de los dos esfuerzos, ¿no? El esfuerzo normal por promedio por la carga axial y el esfuerzo normal por la solicitación por flexión asimétrica, ¿ya? Bien, lo importante es que nosotros tenemos que aprender a identificar si estamos en un diseño por flexión simétrica o en un diseño por flexión asimétrica. Generalmente cuando ya trabajamos en el espacio, estamos ante un diseño por flexión asimétrica, ¿no? Entonces tenemos que aprender nosotros a reconocer, primero, el tipo de solicitud de cargas y segundo, el tipo de esfuerzos que me va a generar, ¿no? Porque de acuerdo a eso, yo tengo que diseñar tanto por resistencia como por rigidez. En este caso estoy haciendo el diseño por resistencia, pero para flexión asimétrica, ¿ya? Bien, eso quiere decir entonces que ayer los problemas que hemos visto, ¿no? Hemos visto que podemos trabajar en una viga con una solicitación, identificando que las cargas sean para solicitación axial y flexión. Igualmente podemos trabajar en una zapata o en una columna. Y ahí hemos verificado, ¿no? Que en el caso de la zapata hemos encontrado que toda la sección transversal crítica, ¿no? Que es en la base de la zapata, está trabajando todo a compresión. Eso quiere decir entonces que se está haciendo que la sección de la zapata sea lo más eficiente posible, ¿no? Ya que el concreto en la zapata trabaja muy bien a esfuerzos de compresión, ¿no? Y no tenemos ninguna sección que trabaje absorbiendo los esfuerzos de tracción. Por lo tanto, el concreto no necesita un refuerzo, pues no necesita una cuantía de acero que absorba los esfuerzos de tracción. Por ende, ¿no? Se aminora el costo de la zapata, porque no necesitamos de la cuantía de acero. Claro, hay muchos que para mejorar el nivel del terreno, ¿no? Para que la zapata
también no se deforme, ¿no? También le ponen una parrilla, ¿no? De fierros de 1/4 de pulgada para hacer que el terreno no se deforme, ¿no? Y la zapata, por ende, no se deforme, mejor dicho, ¿no? De tal forma, entonces, que eso es generalmente se hace por seguridad, ¿no? Para que la zapata, porque no sabemos los antecedentes del terreno, pues, no sabemos. Nosotros siempre tenemos que tener presente que tenemos que saber qué antecedentes han habido en ese terreno, ¿no? Sobre todo cuando son de terrenos de un área muy grande, ¿no? Porque basta que por ahí haya habido un silo, haya habido un pozo séptico, o de repente haya pasado un surco de agua, ¿no? Prácticamente hace que el terreno se asiente, ¿no? Y puede, si no, nosotros no chequeamos correctamente, ¿no? Con nuestras calicatas, porque a veces podemos fiarnos de lo que nos dice la municipalidad, pero a veces no totalmente podemos fiarnos, pues, ¿no? Y se supone que en puntos claves, pues, tenemos que hacer de todas maneras las calicatas, sobre todo en los puntos en donde va a tener un mayor soporte, para mejorar la capacidad portante del terreno y así, ¿no? Asegurar que toda la estructura trabaje como una sola, ¿no? Porque eso es lo que se quiere, que se rigidice la estructura y que trabaje como una sola. Así, cuando hay un movimiento sísmico, el centro de la rigidez, acuérdense ustedes, bueno, eso se ha visto en Resistencia de Materiales 1, en el centro de las rigideces, ¿no? De una estructura tiene que estar lo más próximo posible al centro de masa de la estructura. Cuanto más cercanas sean esas distancias, ¿no? Es más susceptible que no le pase nada a la estructura debido a un movimiento sísmico. O sea, en otras palabras, el edificio tiene que ser lo más simétrico posible para lograr que el centro de la rigidez esté lo más próximo posible al centro de masa. Entonces, ante esa situación, se corre menos riesgo ante un movimiento sísmico, ¿no? Para que la estructura pueda soportar y también que sea lo más esbelta posible, ¿no? Eso tenemos que tener presente nosotros, ¿ya? Bien, entonces, como ustedes ven, tenemos nosotros que siempre identificar las cargas para saber qué tipo de diseño vamos a hacer, ¿ya? Por ende, entonces, estábamos viendo que debido a una sección que se le llama núcleo central, ¿no? La sección transversal, mejor dicho, se supone que es en la sección transversal, pero con respecto al centroide de la sección transversal. Por eso se le dice núcleo central. Hay una sección en donde si yo aplico cualquier carga perpendicular en esa sección transversal, me va a generar un solo tipo de esfuerzo, ya sea de compresión, como en el caso de la zapata que hemos visto ayer, o ya sea de tracción en el caso que fuera de una viga, ¿no? De tal forma, entonces, que el comportamiento de la estructura sea lo más eficiente posible, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces. Bien, como ustedes ven acá, bueno, yo he tratado de, bueno, conseguir esta información, ¿no? Para poder brindarla a ustedes, y también has hecho un resumen acerca de la fórmula que se aplica, ¿no? Para poder determinar los puntos del eje central, o mejor dicho, del núcleo central, ¿ya? Del núcleo central. Bien, en este caso, miren, dice, para construir el núcleo central de la sección de alguna figura, por ejemplo, un rectángulo, que es esta figura, ¿no? Dice, es necesario examinar una serie de posiciones de la línea neutra que coincidan con los lados de la sección, ¿no? Haciendo coincidir la línea neutra con el lado CD. Vamos a empezar haciéndola coincidir con el lado CD. Vamos a trazar la línea neutra 1, 1, ¿no? Por el lado CD, ¿ya? Y vamos a ver que toda la sección de la viga está hacia un lado del eje neutro, ¿no? Justamente es lo que se quiere, ¿no? Para que toda la sección trabaje a un solo tipo de esfuerzo, ¿ya?
Entonces, ahí vamos a ver que se va a generar este punto 1, que está en el cuadrante opuesto a este cuadrante de acá. Si este es positivo, este eje es positivo, mi sistema de ejes coordenados tiene que coincidir con el centroide de la sección transversal, ¿no? Se supone que este es negativo, ¿no? Igualmente, si este eje es positivo, este eje es negativo, ¿no? Entonces, ese punto que se va a definir mediante una expresión matemática, que no está acá, acá están los valores de los puntos que se han determinado, ¿no? Entonces, podemos determinar nosotros este punto 1. Y ese punto 1 vendría a ser b sextos, o sea, la base entre 6, la base del rectángulo, ¿no? Entre 6. ¿Ya? Se supone que acá estamos trabajando con mi sistema de ejes ortogonales con respecto al origen en el centroide de la sección transversal. ¿Ya? Muy bien. Y como ustedes ven acá, vamos a trazar igualmente, ¿no? De tal manera determinaremos la coordenada del punto 1 del núcleo central de la sección, haciendo coincidir la posición de la línea neutra con el lado AD. En otras palabras, ahora vamos a trabajar con el lado AD. También vamos a hacer coincidir la línea neutra 2,2 con el lado AD. Y se va a definir este punto 2, que está actuando prácticamente, es la intercepción, ¿no? Entre el sistema de ejes coordenados con la línea neutra 2, ¿no? Mediante una expresión matemática, que lo vamos a ver después, la deducción, se determina esta ubicación del punto 2, ¿ya? Que en este caso estaría para el lado positivo, ¿no? Una ordenada positiva. En X sería 0, pero en Y sí tiene un valor. Y ese valor es igual a H sextos, ¿ya? Igualmente, como ustedes ven acá, ¿no? Y las coordenadas del punto 2 del núcleo central serán las siguientes. Se define las coordenadas en Y sub P 0 y en Y sub X sí tiene un valor, ¿no? Prácticamente esta es la expresión para el caso de que, en su forma general, que lo vamos a ver después, ¿ya? Dice, tomando las posiciones correspondientes de la línea 3, 3 y 4, 4, determinamos por analogía, en este caso por analogía, las coordenadas de los puntos 3 y 4 del núcleo central. ¿Ya? Bien, entonces miren ustedes, igualmente paso la línea neutra 3, 3, ¿no? Que toda la sección esté para un lado, en este caso para el lado derecho, determino por analogía el punto 3, ¿no? Que está en el cuadrante contrario prácticamente a este eje, ¿no? Por lo tanto, entonces su valor vendría a ser la base entre 6, ¿ya? En este caso es positivo, ¿no? Porque para este lado es el positivo y para este lado es el negativo. Ahora, igualmente, paso por BC, la línea neutra 4, 4, ¿no? Que me defina que toda la sección está hacia un lado, en este caso hacia abajo, interceptando con el eje Y, o X en este caso, X, ¿no? Voy a encontrar el punto 4. Eso quiere decir que en X, la coordenada de mi excentricidad de la carga P solamente tiene componentes en Y, en X es 0. Y ese valor vendría a ser H sextos. En este caso, menos H sextos, ¿no? Como ustedes ven, sería esta componente de acá. ¿Ya? Entonces, de esa forma estamos definiendo nosotros prácticamente que nuestra sección, en este caso la que está achurada, ¿no? Es un rombo, como ustedes ven, que podemos determinarlo y cualquier carga que esté dentro de esta área, ¿no? De este rombo, ya sea que esté en tracción o ya sea que esté en compresión, ¿no? Por ejemplo, si la carga
está dentro de esta área con una cierta excentricidad, puede estar ubicada en el punto 1, puede estar ubicada en el punto 3, en el punto 2, en el punto 4, o puede estar dentro del área, no necesariamente en los puntos 1, 2, 3, 4. Puede estar dentro de esta área, o sea, con una cierta excentricidad, ¿no? Cualquier fuerza que esté dentro de esta área me va a generar que la sección transversal crítica va a estar a un solo tipo de esfuerzo. Ya sea si la carga es de tracción, va a estar a toda tracción, y si la carga es de compresión, una fuerza de compresión me va a generar un esfuerzo de compresión, pero que toda la sección esté trabajando hacia la sección en compresión, ¿no? De repente el eje neutro estará pasando por acá o por acá, pero el eje neutro no va a cruzar la sección transversal, ¿ya? Y eso es lo que queremos para que la sección trabaje lo más eficiente posible, ¿no? Es lo que se busca, para que sea lo más eficiente, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, si estamos trabajando con un rectángulo, lo que se forma es un rombo, ¿no? Y en este caso, fíjense, para el otro ejemplo, ¿no? Para el otro ejemplo, tenemos una sección transversal asimétrica, ¿no? Aquí han sido suficientes trazar 4 líneas neutras, ¿no? Para definir esta área, ¿ya? En este caso, fíjense, yo tengo esta sección tipo L, es una sección transversal asimétrica. Pero en este caso, fíjense, voy a trazar 5 líneas neutras. Miren ustedes, la línea neutra 1, 1 que coincide con EF, me va a generar el punto 1, ¿ya? En el cuadrante contrario, ¿no? Voy a trazar la línea neutra 2, 2, que coincide con AF. Por lo tanto, toda la sección está para un solo lado. Y voy a encontrar el punto 2, ¿ya? Igualmente, voy a trazar mi línea neutra por AB, la línea neutra 3, 3. Y toda la sección está hacia un lado. Voy a definir el punto 3, ¿ya? Voy a trazar después mi línea neutra 4, 4, que me defina que toda la sección esté por un lado. En este caso por debajo, ¿no? De la línea neutra. Y voy a definir el punto 4, ¿ya? Después, miren, no estoy trazando mi línea neutra por CD, porque prácticamente me está definiendo 2 secciones que pueden estar en tracción y en compresión. Es por eso que no trazo la línea CD. Y si se dan cuenta, tampoco trazo la línea DE, porque también me está dividiendo la sección transversal, ¿no? Asimétrica en 2 áreas. De repente de tracción y de compresión, ¿no es cierto? Pero no estoy trabajando con esas líneas porque me están haciendo que la sección, ¿no?, se divida en 2 áreas que estarían trabajando en tracción y en compresión. Por lo tanto, no tomo esas líneas, ¿ya? No tomo esta línea porque me divide el área en 2 secciones. Igualmente no tomo la línea DE porque también igual me divide el área en 2 secciones. Pero sí puedo tomar, para cerrar la figura, puedo tomar el punto C y el punto E, ¿no? Trazo la línea neutra 5, ¿no? Y defino el punto 5, que vendría a ser en el cuadrante opuesto a este de acá, ¿no? Y por lo tanto, fíjense, me ha salido una figura de 5 lados, ¿no? De tal forma entonces que su línea neutra, mejor dicho, su núcleo central de esta sección asimétrica, ¿no? Me ha salido prácticamente un polígono de 5 lados, ¿no? Y ese sería su núcleo central. Cualquier fuerza que esté aplicada dentro de esta sección, si esa fuerza es de tracción, o pueden ser varias también, ¿no?, que estén dentro de esta sección, me van a generar un solo tipo de esfuerzo. Si son de tracción, el esfuerzo sería el esfuerzo normal de tracción, ¿no? Y si están en compresión, sería el esfuerzo normal de compresión. O sea, toda la sección va a estar a un solo tipo de esfuerzo.
¿no? Y por ende va a trabajar lo más eficiente posible. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Vamos a ver, miren ustedes acá. Bueno, esta es la tabla que les estoy proporcionando. Dice, se dan la forma y dimensiones del núcleo central de la sección para diferentes secciones de barras. ¿Ya? Acá tengo, por ejemplo, para la sección cuadrada, tengo acá, bueno, estas son la forma y dimensiones del núcleo central de la sección. Me dan la sección transversal y el núcleo central, que es la parte que está sombreada, ¿no? Y acá tengo las dimensiones del núcleo central de la sección, que son los valores prácticamente de los puntos que se definen, que definen la sección del núcleo central, ¿no? Miren ustedes, este es el núcleo central, es un cuadrado, entonces si yo trazo, por ejemplo, por acá la sección, mi núcleo central, defino este punto en el cuadrante opuesto. Si yo trazo por este eje, también mi eje es mi línea neutra, ¿no? Voy a definir este punto, porque no tengo componentes en X, solamente en Y. Igualmente trazo mi núcleo central, disculpen, mi línea neutra por este eje, ¿no? Voy a definir este punto, que está en el cuadrante opuesto, y por ende este valor de acá, como ustedes lo ven, es X1, es H sextos, ¿no? Igualmente, trazo mi línea neutra, ¿no? Paralela a la parte superior de la sección transversal, defino este punto de acá, ¿no? Este punto de acá, que vendría a ser una distancia I1, que está definida acá, como H sextos también, ¿ya? Bien, por ende, entonces, ya conozco las dimensiones de estos puntos, ¿no? Conozco las dimensiones de estos puntos, puedo hallar también el radio mínimo, ¿ya? A su vez también, si esto es H sextos, con H sextos sería H tercios, ¿no? Por lo tanto, esta sección sería H tercios y H tercios. X2 sería H tercios, ¿no? Y hemos prácticamente encontrado las dimensiones que vendría a ser las dimensiones de un rombo, ¿no? En otras palabras, es un cuadrado también, ¿ya? Porque como H tiene este cuadrado tiene dimensiones H, cada lado, ustedes se darán cuenta que este es un rombo, es un cuadrado de lado, ¿no? Tendría que hallar esta distancia por Pitágoras, pero acá ya el diámetro me está indicando que el diámetro mínimo es 0.0589, el valor del lado del cuadrado, ¿no? Igualmente acá podemos también ver para el caso del rectángulo, ¿ya? Para el caso del rectángulo también igual, ¿no? De la misma forma, ¿no? Trazo mi línea neutra, lo que voy a definir es este punto, ya tengo esta longitud entonces que es H, que sería X1, que es de sextos, la base entre 6, en este caso sería, está en el cuadrante opuesto, o sea, si este cuadrante es positivo, ¿no? Este sería negativo. Ya, igualmente trazo por aquí mi línea neutra, para que toda la sección esté en un solo lado, defino este punto, que tiene un valor igual a I1, y este I1 es igual a H sextos. ¿Ya? En este caso está en el cuadrante opuesto, ¿no? Si esto es negativo, esto es positivo. ¿Ya? Igualmente también trazo mi línea neutra por acá, paralelo a la parte izquierda del rectángulo. Hallo este punto está en el cuadrante opuesto, este punto tiene las dimensiones de X1 y X1 es B sextos. ¿Ya? Como ustedes ven, de esa forma voy hallando los valores de estos puntos de la sección o del núcleo central. Igualmente trazo mi línea neutra, ¿no? En la parte superior, por lo tanto voy a definir este punto, que está en el cuadrante opuesto, que tiene una dimensión de I1, ¿no? I1 es H sextos.
Claro, en este caso sería negativo, porque está en el cuadrante opuesto. Entonces, de esa forma estamos definiendo nosotros los puntos que competen al núcleo central. O sea, cuando es un rectángulo, esta sección son líneas, ¿no? Son líneas. Por lo tanto, lo que se está formando acá es un rombo. ¿Ya? Es un rombo. Entonces tengo el radio mínimo, acá como ustedes ven, esto de acá es 2R mínimo, la mitad sería el R mínimo, que está definido acá. ¿Ya? Igualmente tenemos para el caso de un triángulo isósceles, ¿no? Tenemos para el caso de un triángulo isósceles, me dicen que el núcleo central es semejante a la sección transversal, ¿no? Miren ustedes acá, trazo por acá mi línea neutra para que toda la sección esté hacia un lado, ¿no? Defino este punto, ¿no? Este punto va a tener dimensiones en X y en Y. Está. X1, Y1, ¿no? Este vendría a ser el Y1 y el X1, ¿no? Igualmente paso mi línea neutra por acá y defino este punto. Este punto va a tener dimensiones en Y, por la simetría, ¿no? Pero en X es igual a 0. ¿Ya? Paso por acá mi línea neutra, ¿no? Defino este punto. Este punto también va a tener dimensiones en X1 y en Y1, ¿no? Que acá están. ¿Ya? Bien. Como ustedes ven, podemos definir nuestro núcleo central, ¿no? Ahora, cuando h es igual a la raíz de 3 sobre 2b, estamos hablando de que esto es un triángulo equilátero. También podemos definir las distancias. En el caso de x1 sería también la base entre 8, y en el caso de y1, esta distancia, sería la raíz de 3 entre 24 de la base. Y por ende, y2, que vendría a ser esta distancia de acá, el complemento de esta distancia, porque esto es un tercio, ¿no? Vendría a ser la raíz de 3 sobre 12 de la base, ¿no? De la base. Como ustedes ven, o sea, es algo repetitivo, ¿no? Pero en algunos problemas justamente necesitamos definir el núcleo central para encontrar cuál sería esa carga como mínimo P, ¿no? Que me genere esfuerzos de tracción o de compresión, ¿no? Entonces, de esa forma se trabaja con el núcleo central. Ya, aquí fíjense, tenemos una viga tipo cajón, ¿no? O sea, es un rectángulo hueco, cuyo también núcleo central también es un rombo, ¿no? Que está en función del valor de X, esta dimensión de acá, está en valor un sexto de esta función, ¿no? O de este término. Y en el caso de I1, este valor de acá, también sería un sexto de esta función, ¿no? Y cuando h sea igual a b, en otras palabras, estemos en el caso de un cuadrado, ¿no? Tengo acá el radio mínimo, ¿ya? Y así, ¿no? Tenemos también para el caso de un octógono. Fíjense ustedes, me dice, también el núcleo central es un octógono, ¿no? Porque paso la línea neutra por acá, defino un punto 1, paso la línea neutra por acá, defino un punto 2, en el cuadrante contrario, paso la línea neutra por acá, defino un punto 3, ¿no? En el cuadrante contrario, paso la línea neutra por acá, defino un punto 4, paso la línea neutra por acá, defino un punto 5, paso la línea neutra por acá, defino un punto 6, paso la línea neutra por acá, defino un punto 7, y paso la línea neutra por acá, cerrando la figura, y defino un punto 8. Prácticamente se están definiendo otro octágono, ¿no? Y por ende, podemos determinar el radio mínimo también. Ahora me dice, este es el radio mínimo, ¿no? Del octógono. Dice, si el octógono es hueco, en otras palabras, radio de la circunferencia circunscrita exterior es radio su 2, de la interior es R1,
el espesor de la pared entonces sería 0.924, ¿no? El espesor mínimo. Entonces, en el caso de que el octógono sea hueco, tiene que tener este espesor y tengo un radio mínimo que sería este mismo valor que está acá, pero por el radio su2, multiplicado por esta variable, ¿no? Para poder respetar el núcleo central, pues, ¿no? Y de esa forma también podemos trabajar para el caso del núcleo central para un octógono hueco, ¿ya? Bien, acá tenemos también para el círculo, ¿no? Me dicen que el núcleo central también es un círculo, me dan el radio, ¿no? Del círculo que se ha formado, ya que estoy pasando prácticamente núcleos centrales, ¿no? Y voy formando también otro círculo, hasta cerrar la figura, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, entonces, para determinar el radio de este círculo, del núcleo central, vendría a ser el diámetro entre 8, ¿no? Y como ustedes ven, de esa forma se va determinando los valores de la sección o el núcleo central, ¿no? Se le dice núcleo central porque está referido del centroide de la sección transversal, ¿no? De la sección que está en análisis, pues, ¿no? De la sección crítica, ¿ya? Bien, entonces, como les digo, ¿no? Yo he hecho un pequeño resumen acá para la deducción de la fórmula, ¿ya? Miren, ustedes acá, vamos a ver lo que es el núcleo central para poder determinar los puntos de la carga de aplicación de una fuerza que tenga una cierta excentricidad respecto de la sección transversal, ¿no? Esa fuerza puede ser de tracción o de compresión, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver que las cargas aplicadas fuera de los ejes de simetría, en otras palabras, con excentricidad. Entonces, ubicamos la posición de la línea neutra. Línea neutra de los puntos de sección transversal de esfuerzos nulos. Eso quiere decir en el eje neutro. Sean E sub X, o sea, excentricidad sub X y excentricidad sub Y, las coordenadas del punto de aplicación de la carga P, que está actuando perpendicular a la sección transversal, ¿no? Y N, cuyas coordenadas son Y y X, las coordenadas del punto de la línea neutra. ¿Ya? O sea, N me define un punto de la línea neutra. Y estas excentricidades me están definiendo el punto de aplicación de la carga P, que puede estar en tracción o en compresión. ¿Ya? Por ende, entonces, voy a utilizar, ya que tengo una carga axial, que tiene una cierta excentricidad respecto del centroide de la sección transversal, ¿no? Eso quiere decir que llevo la carga P al centroide para generar esfuerzo por solicitud axial. Ahí está. Y a su vez, como esa carga tiene excentricidad respecto de los ejes Y y X, o sea, en otras palabras, esa carga está trabajando en la sección transversal cuyo plano es IX o XY, ¿no? Esa carga P está trabajando perpendicular al plano de la sección transversal que está en XY, ¿no? Por lo tanto, me va a generar momentos con respecto al eje Y y me va a generar momentos con respecto al eje X, debido a que he trasladado la carga al centroide de la sección transversal, ¿no? De ese elemento, ¿no? Entonces, acá está, la carga por excentricidad por la distancia en X y la carga por la excentricidad en Y, ¿no? Ahí están los momentos resistentes, los momentos internos. Voy a reemplazar estos momentos en esta expresión matemática. Acuérdense que esto es producida por la solicitud axial, que puede ser de tracción o de compresión, y estos de acá son debido a la solicitud por flexión asimétrica. Acuérdense que como estoy trabajando, llevando los ejes a los ejes principales, estoy trabajando con la fórmula simplificada de flexión asimétrica. ¿Ya? Bien, entonces, yo sé que el momento resistente con respecto al eje Y es la carga por la excentricidad sub X, y el momento resistente con respecto al eje X es la carga por la excentricidad sub Y. Reemplazo acá. Lo reemplazo. ¿Ya?
Y también reemplazo la fórmula general del momento de inercia con respecto al eje Y, que es el área por la distancia o el radio, ¿no? Con respecto al eje Y al cuadrado, está. Y también reemplazo este momento de inercia con respecto al eje X, que sería el área por la distancia al cuadrado con respecto, el radio con respecto al eje X, ¿no? Al cuadrado. Todo esto, yo sé que es igual al esfuerzo distribuido perpendicular o en la dirección de Z, y como yo quiero ya la ecuación de la línea neutra, lo igualo a 0, ¿no? Simplifico o factorizo el valor de P, factorizo el valor del área, y me va a quedar que esta expresión es igual a 0. ¿Ya? Como tengo que esta expresión es igual a 0, ¿no? Ahí está, lo estoy igualando a 0, por lo tanto, esta vendría a ser mi ecuación del eje neutro, ¿no? Esta vendría a ser mi ecuación del eje neutro. Entonces, voy a interceptarlo con mi sistema de ejes coordenados, ¿ya? Que he ubicado en el centroide de la sección transversal. Entonces, voy a decir para Y igual a 0, reemplazando en esta expresión, para Y igual a 0, reemplazo acá y voy a hallar el valor de X, ¿no? Que me sale menos el radio en la dirección de Y al cuadrado entre la excentricidad con respecto al eje X. Y también haciendo para X igual a 0, reemplazo acá y hallo el valor de Y, despejando, ¿no? Me sale menos el radio, acá también me sale menos, eso me está indicando que está en el cuadrante contrario, ¿no? O opuesto. Igualmente acá tengo el radio en la dirección de X elevado al cuadrado entre la excentricidad, ¿no? Con respecto al eje Y. Multiplico este valor por el área. Yo sé que este valor de acá es el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿no? Que también lo puedo expresar de esta forma, ¿ya? La inercia con respecto al eje Y entre el área, entre la excentricidad con respecto al eje X, negativo. Igualmente también hago lo mismo con la coordenada Y, ¿ya? Igualmente, lo multiplico por el valor del área, tengo el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? Negativo, entre este valor, que también lo puedo escribir de esta forma. Una vez que tengo yo estas componentes, ¿no es cierto?, en X y en Y, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo estas componentes en X y en Y, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hallar? Las distancias, ¿no? Si esta distancia solamente tengo componentes en Y y esta distancia sería 0, estaría hallando esta distancia. ¿Se dan cuenta, no? Por ende, entonces, por Pitágoras, como ya tengo las componentes, ¿no? Puedo hallar que esta distancia, que sería determinando el punto del centroide hacia una intersección del sistema de ejes coordenados, que lo he ubicado en el centroide, ¿no? Interceptándolo con mi eje neutro, defino el punto C1. Esa distancia G-C1 la conozco, ¿no? Por ende, esa distancia va a ser igual a esta expresión por Pitágoras. O sea, ya lo he simplificado, ¿no? Componente en X y en X y en Y, he simplificado para poder determinar esta distancia. ¿Ya? Esta es la expresión que tenemos que utilizar para poder hallar las excentricidades de aplicación de la carga P. Entonces, esta distancia que sería del centroide a la intercepción, ¿no? Que es
H medios, por así decirlo, H medios, ¿no? Que es conocido, va a ser igual a la inversa del área de esta sección transversal entre la raíz cuadrada de la excentricidad entre el momento de inercia con respecto al, la excentricidad con respecto al eje X entre el momento de inercia con respecto al eje Y elevado al cuadrado más la excentricidad con respecto al eje Y entre el momento de inercia de la sección con respecto al eje X elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo defina, por ejemplo, en el punto 1, quiero definir yo la distancia, mejor dicho, la excentricidad, ¿no? Solamente tendría componente en Y, esta excentricidad en Y. En X sería 0. Reemplazo acá, esto es 0, quiero hallar este valor de acá, el área lo conozco, esta distancia la conozco, ¿no? Por lo tanto, despejo el valor de la excentricidad su Y, porque en X es 0, y puedo determinar el valor del punto 1, ¿no? Este valor del punto 1 que se comprueba que es H sextos. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Alumnos, estoy preguntando, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Me han entendido la deducción de la fórmula para el caso de determinar los puntos de la fuerza? O sea, para determinar las excentricidades de diferentes puntos de la fuerza aplicada perpendicular a la sección transversal. Alumnos, estoy preguntando. Es sencillo realmente, ¿no? Solamente es aplicación de la fórmula, tener en cuenta si el punto está cayendo en el cuadrante opuesto, porque es así, ¿no? Aquí se dan cuenta ustedes que los puntos van a caer en los cuadrantes opuestos, ¿ya? Es por eso que cuando se grafica en el cuadrante opuesto a la aplicación del eje neutro, ¿no? Por eso que cuando nosotros calculemos tenemos que tener sentido, tenemos que tener cuidado, mejor dicho, en los signos. Por ejemplo, acá yo no le he puesto a que esto es positivo y que esto es negativo. No le he puesto, pero debería haberle puesto acá negativo. ¿Ya? Porque este es el sentido del eje X positivo, este es el sentido del eje Y positivo. Igualmente, aquí H sextos debió ser positivo, y aquí este valor de acá debió ser también, disculpen, B sextos debió ser positivo, y acá B sextos debió ser negativo. ¿No? Porque lo estamos ubicando en un sistema de ejes que tiene un sistema con una orientación positiva y negativa. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver aplicaciones. Miren ustedes acá, para poder... Miren, aquí me están pidiendo, fíjense ustedes, esta sección transversal, que yo determine el núcleo central. ¿Ya? Esta sección es una sección tipo I, ¿no? Común, porque tiene dos ejes de simetría. Claro, acá no le he puesto las dimensiones, pero acá se sobreentiende que las dimensiones son 30 por 30. Y se le va a descontar estas áreas que serían 10 por 10. ¿Ya? Entonces, como tengo acá el momento de inercia con respecto a este cuadrado, la base, 30 por la altura, 30 al cubo entre 12, porque está coincidiendo, ¿no?, el eje X con el centroide general, ya no lo tengo que trasladar por Steiner. Igualmente, el centroide de estos cuadrados también está coincidiendo con el centroide general.
¿no? Por eso que ya no lo tengo que trabajar por Steiner. Acá sería la base 10 por la altura al cubo, 10 al cubo entre 12. Y 2 veces porque son 2 momentos de inercia que le tengo que restar, ¿no? A este de acá. Entonces ya tengo el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? Estamos siguiendo los pasos ordenados para poder determinar los puntos de la sección del núcleo central, ¿no? Acá también igual, miren, momento de inercia con respecto al eje Y. Muy bien, entonces la base tiene que estar en Y. Por lo tanto, tendría 2 veces el momento de inercia de esta área, porque este es lo mismo que esta área de acá, más esta área de acá. Entonces, el momento de inercia con respecto a esta área también está coincidiendo el centroide de esta área con el centroide general. Si se dan cuenta, ¿no? Con el centroide de esta área con el centroide general está coincidiendo, por lo tanto no tengo que trasladarlo por el Steiner, ¿no? Entonces sería la base 10 por la altura, 30 al cubo sobre 12, ¿no? Por 2, porque son 2 áreas. Y, como les dije, el centroide de la sección coincide con el centroide general, por eso no lo traslado. Ok, y después tengo esta área de acá, que sería la base por la altura, 10 al cubo sobre 12. También está coincidiendo su centroide con el centroide general, ¿no? Por lo tanto, no lo traslado por Steiner. Y sería el momento de inercia 45.833 centímetros a la cuarta. Alumnos, hasta ahí estamos bien. Estamos definiendo los momentos de inercia con respecto al eje X de la sección, ¿no? En donde me piden hacer el análisis y el momento de inercia con respecto al eje Y. Necesitamos conocer, como ustedes ven en la fórmula, tenemos que conocer los momentos de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y, que es el plano donde está ubicado la sección transversal, ¿no? De análisis, ¿ya? Bien, entonces vamos a hallar ahora la ubicación de los vértices del núcleo central, ¿ya? Miren ustedes acá, vamos a empezar nosotros trazando nuestra línea neutra coincidiendo con la parte superior de la sección transversal, ¿no? Ahí está mi línea neutra es 1, ¿no? Por lo tanto, entonces, el punto que se está definiendo es el punto 1, que está en el otro cuadrante. La distancia del centro de gravedad a la intersección con mi sistema de ejes coordenados es el punto C1. Esta es la distancia GS1, ¿no? Que es esta de acá, que es conocido. O sea, si esto es 30, esta distancia es 15, ¿no? Ahí está, esta distancia es 15, ¿ya? Y el valor de E sub X es 0, pues, ¿no? O sea, en este caso, esta distancia GS1 es 15. Ahí está. El área de esta sección transversal es 700 centímetros cuadrados. Y como yo tengo que se define este punto, ¿no? Prácticamente es perpendicular a mi línea neutra sub 1. O sea, está ubicado en mi sistema de ejes coordenados Y. Por lo tanto, no tengo componente en X, solamente tengo componente en Y. Esto de acá se hace 0, ¿no? La componente en X se hace 0. Despejo el valor de esta expresión de la excentricidad con respecto al eje Y, ¿no? Aplicando la fórmula. Como ustedes ven, acá estoy reemplazando el valor de GC sub 1, 15. 1 sobre el área, la inversa del área, 1 sobre 700. Y esto se hace 0, ¿no? Debido a que no tengo componentes en X, solamente tengo componentes en Y. Esto se hace 0. Reemplazo esto que sería la raíz, se va con este cuadrado. Mejor dicho, la raíz se va con esta potencia y me queda esta expresión. De acá despejo el valor de Y sub 0 y me sale 6.27. ¿No? O sea, esta distancia de acá es 6.27. Como está en el cuadrante opuesto, menos 6.27. ¿Ya?
para ubicarlo correctamente. Bien, entonces hemos hallado esta distancia en X, 0. ¿No? Ahora vamos a hallar el punto 2. Entonces paso la línea neutra por el lado derecho. ¿No? Está toda la sección hacia un lado del eje neutro. Bien, entonces lo que voy a definir es el punto 2. ¿Ya? También interceptándolo con el eje X. ¿No? O sea, mi sistema de ejes coordenados con el centroide, interceptándolo con el eje X. Entonces, ese punto C sub 2, el opuesto sería el punto de la excentricidad de la carga, ¿no? Solamente va a tener coordenadas en X, en Y es 0. Por lo tanto, acá tengo la distancia, esta distancia también es 15 centímetros, el área también es 700, es la misma área de la sección transversal, en X es 0, disculpen, en Y es 0, y necesito determinar, ya que no tengo componentes en Y, es 0, por lo tanto en X sí necesito determinar ese valor, ¿no? Reemplazo en la expresión de la fórmula, como ustedes ven acá, tengo esta distancia 15, que la conozco, la inversa del área, ahí está, y en esta expresión el I sub 0, el I sub 2 es 0, despejo este valor, ¿no? Saco la raíz y tengo esta expresión. De ahí despejo el valor de X sub 2, que me sale 4.37 centímetros, ¿no? Entonces ya tengo también esta distancia, ¿no? Ahora 4.37 centímetros, todo esto es 10, eso quiere decir que esto de acá es 5, está dentro de esta sección, ¿no? Está dentro de esta sección, porque es 4.37, ¿ya? Me salió, como he trazado acá, en el cuadrante opuesto, sería negativo, ¿no? ¿No? El punto sería negativo, ¿ya? Y así, fíjense, voy a ir trazando para determinar. Primero he trazado aquí, como ustedes ven, la línea neutra sub 1, la línea neutra sub 2. Vuelvo a trazar acá también para definir el otro punto, que también por simetría me debe dar igual 6.27. Igualmente trazo por acá, que por simetría también me debe dar 4.37, ¿no? Pero vamos a corroborar nosotros, debido a que esta es una sección tipo I, no es un cuadrado, ¿no? Sino es una sección tipo I simétrica, que debido a que es una sección tipo I y no es un cuadrado, ¿no? La línea que se forma no es un rombo, exactamente, sino tiene una cierta inclinación, ¿ya? Una cierta inclinación, y vamos a verificar que es ligera la inclinación, ¿no? Es bien ligera la inclinación, que podríamos considerarlo como que si fuera un rombo, ¿ya? Vamos a corroborar eso. Por ende, entonces, voy a trazar de esta forma, para que ustedes vean y podamos corroborar, ¿no? Voy a trazar por el punto, por así decirlo, ¿no? Para la línea G, C sub 3, que estoy tomando un punto en la parte inferior de la sección transversal, ¿no? Que pase por el centroide perpendicular, ¿no? Estoy pasando, ya que puedo tomar cualquier línea, solamente que me defina que la sección esté todo para un solo lado, ¿ya? Puedo haberla pasado también por acá. En este caso, para seguir el orden, ya que pasé primero por acá, después por acá, ahora estoy pasándola por acá, ¿no? Esta línea neutra, al interceptarlo con la sección transversal, en el punto C sub 3, ¿no? Prácticamente me está definiendo este eje que es perpendicular, ¿ya? Por ende, fíjense ustedes, la ubicación del punto 3 va a estar en este cuadrante, ¿no?
O sea, en este caso sí voy a tener componentes en X y en Y, de aplicación de la carga P. ¿Ya? Bien, entonces, la distancia de G, C sub 3, sería, ya que esto es 45 grados, ¿no? Sería 15 raíz de 2, esta distancia G, C sub 3, que lo estoy poniendo acá, eso es 21.2 centímetros. El área es la misma, por lo tanto, entonces, estos puntos de acá, ya que es 45 grados, el punto Y sub 0 sub 3 es igual en magnitud al punto X sub 0 sub 3, ¿no? Porque este es el ángulo de 45 grados. Entonces yo reemplazo acá, en esta expresión, teniendo en cuenta que esas dos distancias son iguales, reemplazo los valores, ¿no? Esta distancia GS sub 3, la inversa del área, de la sección transversal, en análisis, la raíz de estos dos puntos, ¿no? Que sería X sub 3 y sub 3. Ahí está, ¿no? Como estos dos valores son iguales, lo pongo en función de uno solo, X sub 3, ¿no? Y de ahí hallo el valor, despejando X sub 3, hallo el valor que es 2.534 centímetros. Por lo tanto, X sub 3 es igual a Y sub 3, por lo tanto, este también vendría a ser 2.534. Como están en este cuadrante, esos valores vendrían a ser en X negativo y en Y positivo, ¿no? Solamente que no le he puesto, solamente he puesto la manita, ¿ya? Bien, entonces, miren, hemos hallado estos valores, aplicando, ¿no? Justamente esta determinación de la fórmula para poder hallar los puntos en donde están aplicados la carga P, ¿no? Excéntrica, ¿ya? Entonces, vamos a verificarlo ahora con la ecuación de las líneas, suponiendo que sean líneas, ¿ya? Lo que yo voy a hacer entonces, ya que tengo que esta distancia es la misma, para efectos, lo he hecho para efectos del análisis, yo sé que esta distancia de acá es la misma que esta de acá, ¿no? Por eso le estoy poniendo 6.27, ¿ya? Ya que he trabajado con el punto 3, entonces yo sé que esta distancia también es 6.27 y esta distancia es 4.37. Esta distancia que he hallado es 4.37. ¿Ok? Entonces voy a definir la línea SU1 y voy a definir la línea SU2. ¿No? Y la intersección también de las dos líneas, que es la que a mí me interesa. O sea, voy a definir la línea SU1, sería este valor de acá, que sería 6.27, más 6.27 entre 4.36, que vendría a ser este valor. Bueno, lo he afinado, que me da esta constante que es 1.4364x, ¿no? Ya tengo la ecuación de la línea 1, esta de acá. ¿Ya? Voy a hallar la ecuación de la línea 2, que sería esta de acá. Sería x, disculpen, y es igual a menos x. Ahí está. ¿No? Tengo la ecuación alfa y la ecuación beta. Entonces yo quiero hallar la intercepción. Entonces voy a reemplazar beta en alfa, ¿no? Reemplazo acá el valor de y, sé que es igual a menos x, igual a toda esta expresión. Y de ahí despejo el valor de x, ¿no? X me sale menos 2.57. Pero para este caso, ¿no? Ya que este valor es 45 grados, aproximadamente, porque no es exactamente 45, ¿no? Yo sé que el valor de y, utilizando la ecuación beta, es la misma, pero en sentido contrario, ¿no? O sea, acá me he confundido con el signo, pero es el valor de x, pero en sentido contrario, ¿ya? Entonces, he hallado el valor, acá debió ser positivo, x debió ser negativo, y debió ser positivo. Acá me he confundido yo, debió ser más. Es lo contrario, pues. Si me salió negativo, negativo de este negativo es el positivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que yo iba era que fíjense los valores. Utilizando esta expresión, ¿no? Para hallar el punto de aplicación de la carga excéntrica,
despejando estos porque estos son los puntos de la carga excéntrica, miren los valores que hemos obtenido, 2.534, ¿no? 2.534, 2.534. Y acá, utilizando la ecuación de las líneas rectas, hemos tenido 2.57 y 2.57, ¿no? Miren que la variación no es mucha. Estamos hablando de 2.53 centímetros y acá estamos hablando de 2.57 centímetros. La variación es pequeñísima. Sí que hay una curva porque este punto de acá es menor que este de acá, ¿no? O sea, si hablamos, esta línea sería así. Tendría esta curva, ¿no? Porque es un poco menor. Esta de acá es un poco menor que la de acá, ¿no? La de acá es la línea recta, pero estas dimensiones son un poco menor que estas. Por lo tanto, en este punto se ve que hay una cierta, ¿no?, curva. Muy, muy pequeña, muy afinada, pero nosotros podemos dibujarlo como que si fuera una línea recta, ¿no? Porque la variación es muy pequeña, ¿ya? La variación, como ustedes ven, es muy pequeña, ¿no? Entonces, de esa forma estamos verificando que sí se va a formar un rombo, pero es un rombo con una curvatura muy fina, ¿no? De tal forma que cuando yo grafique, se verifica que el punto 3 pertenece a la línea neutra prácticamente, ¿no? Porque la variación es tan pequeña, entonces podríamos decir que la sección del núcleo central es un rombo, ¿no? Porque estas curvaturas son muy finas con respecto a la línea, si trazo una línea, ¿no? Como ustedes ven. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna duda? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna duda? Sí se entiende, ingeniera. Bien, entonces lo que estamos haciendo es verificar que realmente para esta sección transversal, ¿no?, tipo I con este común, ¿no?, su núcleo central va a ser prácticamente un rombo, ¿no?, cuyas dimensiones están acá mostradas y cuyas dimensiones también en el sentido de X también están acá. Ya, claro, esta es positiva y esta es negativa, ¿no? Esta es positiva y esta es negativa. ¿Ya? Esa es la forma como se presenta el núcleo central de una sección, en este caso, de una sección de análisis que puede ser una sección crítica, ¿no? Cualquier fuerza que esté aplicada dentro de esta sección achurada me va a generar un solo tipo de esfuerzo. Si la fuerza es de tracción, me va a generar un esfuerzo que la sección está todo en tracción. Toda esta sección esté trabajando todo en tracción, ¿no? Si la fuerza está en compresión, me va a generar que toda esta sección esté trabajando a un solo tipo de esfuerzo, en compresión, ¿no? Puede ser que la línea neutra esté por acá, puede ser que la línea neutra esté por acá, puede ser que la línea neutra esté por acá, pero toda la sección va a estar a un solo tipo de esfuerzo, ¿ya? Donde, si supongamos que el eje neutro estuviera por acá, este punto sería el punto en donde estaría pasando el esfuerzo máximo en compresión, ¿no? Supongamos que sea la fuerza en compresión la que esté aplicada en cualquier punto. No necesariamente puede estar en el punto 1, en el punto 2, en este punto, ¿no? Puede estar también con una cierta excentricidad dentro de esta sección, ¿ya? La fuerza que genere un solo tipo de esfuerzo, ¿no? O puede haber una suma de fuerzas dentro de esta área. Entonces habría que hallar la suma final de todas esas fuerzas para saber qué tipo de esfuerzo me va a generar, ¿no? De tracción o de compresión. Que toda la sección esté en tracción o que toda la sección esté en compresión. Y dependiendo de hallar la ecuación de la línea neutra, defino los puntos más alejados. Pues si toda la sección está en compresión, defino el punto más alejado en compresión, ¿no? Si toda la sección está en tracción, defino también el punto más alejado en tracción, ¿no? Porque es lo que tengo que presentar. El esfuerzo máximo, ya sea en tracción o ya sea en compresión. ¿Ya? Bien, vamos a ver otra aplicación.
Miren, acá tengo otra aplicación. Dice, la sección transversal de una columna es la que se muestra en la figura. Se pide graficar el núcleo central, simplificar la solución considerando que el núcleo central está conformado por lados rectos, ¿no? Ya sabemos que acá si la sección hubiera sido un rectángulo, ahí no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Hallamos que nuestro núcleo central es un rombo, ¿no? Pero acá por tener este alveolo, esta sección de la columna tiene un alveolo circular. Eso quiere decir entonces que la sección, el núcleo central sí va a tener 4 lados, ¿no? Va a parecer un romboide de repente, pero ese romboide va a tener cierta curvatura, ¿no? Sus lados van a tener cierta curvatura, ¿ya? Y de repente las distancias, ya que hay simetría con respecto a este eje, las distancias van a ser diferentes que con respecto a este eje. A este eje sí van a ser las distancias iguales, pero con respecto a este eje van a ser diferentes, ¿no? Entonces no es exactamente un romboide lo que se va a generar. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Miren, acá tengo las dimensiones 40 por 60. Este radio es 10, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es hallar el centroide, ya que no conozco la ubicación del centroide. Bien, por ende, hallamos la ubicación del centroide por los primeros momentos del área. Ahí tengo el área por el valor de I, en este caso las áreas parciales por sus distancias, ¿no? Estoy tomando primero esta área y le voy a restar esta área de acá. Ahí está. Tengo esa distancia que sería respecto de este eje, ¿ya? La distancia ahí va a ser igual a 28.5 centímetros, ¿no? Ya tengo el valor del centroide general de la sección transversal con respecto al eje X, ¿no? 28.5. Con respecto a este radio sería entonces, esto es 40, 11.5, y todo esto es 60, sería esto 31.5. ¿Ya? Muy bien, vamos a hallar ahora las inercias con respecto al eje X ya no, porque ahí hay simetría, ¿no? Muy bien. Entonces, con respecto a la inercia con respecto al eje X, tengo acá el centroide que está pasando a esta distancia. Voy a dividir por esta área y también a esta área, y le voy a restar a esta área esto de acá. Entonces, el momento de inercia es referida a esta área por la altura 28.5 al cubo sobre 3, porque ya tengo que la base está en el eje centroidal general, ¿ya? Tengo esta área de acá que es 40 por 31.5, aprovechando que la base está en el centroide general, entre 3, por eso puedo dividir entre 3, ¿no? Y esta área de acá que le tengo que restar, que sería pi por el radio a la cuarta sobre 4, ¿no? Ese es el área más, como este centroide no coincide con el centroide general, lo tengo que llevar por Steiner. Sería entonces pi por el radio al cuadrado, ¿no? El área por la distancia, que son 11.5 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? Le estoy restando porque le está restando a esta área de acá. Entonces, eso me sale que el momento de inercia con respecto al eje X es 675.998 centímetros a la cuarta. ¿Ya? Ahí está el valor del momento de inercia con respecto al eje X. Ahora voy a hallar el momento de inercia con respecto al eje Y. Acá está, ¿no? En este caso la base está en Y, la base está en Y, la base es 60, ¿no? Por la altura al cubo, que sería 40 al cubo sobre 12, aprovechando que mi centroide está acá, ¿no? Justo coincidiendo con el eje Y de mi sistema de ejes coordenados. ¿Ya? Bien, entonces está coincidiendo el centroide de esta figura con el centroide general, por eso no lo trabajo por Steiner. ¿Ya? ¿Ok?
y le resto justamente la del alveolo, ¿no? Que también su centroide del alveolo está coincidiendo con el centroide general, ¿ya? Por eso ya no lo trabajo por Steiner. Entonces sería menos pi por el radio de la cuarta sobre 4. Hallo el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿no? Ahí está, 312.146 centímetros a la cuarta. Entonces ya tengo los momentos de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Vamos a hallar ahora los vértices del núcleo central, ¿no? O sea, de la excentricidad de aplicación de la carga, ¿no? Los valores máximos, ¿no? Bien, vamos a determinar el punto 1. Vamos a definir nuestra línea neutra que está pasando por la parte inferior de esta sección transversal de la columna, ¿ya? Y por lo tanto se está definiendo el punto 1, ¿no? Este punto 1, que se le está llamando I sub 0 sub 1. Conozco esta distancia que sería del centro de gravedad de la sección transversal hacia la línea neutra, ¿no? Conozco esta distancia, GC sub 1, que sería 28.5, que es lo que hemos hallado nosotros, esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia de acá. Ahí está. Conocemos esta distancia. Ya que estamos trabajando en el eje Y, el punto 1 se va a encontrar en el eje Y, ya que estamos intersectando ahí justamente, ¿no? El eje, esta distancia va a ser en el cuadrante opuesto, ¿no? Tenemos el valor de GC sub 1. Sabemos que en X es 0. Habría que determinar en Y sub 1. Aplicamos la fórmula, tenemos el área, ¿no? El área, si no me equivoco, es 2086 centímetros cuadrados. Acá lo he puesto, no se nota muy bien, ¿no? En 0, disculpen, en X es 0, en Y tengo este valor que no lo conozco, ¿ya? Tengo los momentos de inercia con respecto al eje Y, ¿no? Y con respecto al eje X. Con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Como con respecto al eje, no hay excentricidad con respecto al eje X, esto es 0, solamente tengo este término, ¿no? Le saco la raíz, despejo el valor de I sub 0, ¿no? Y me sale que es 11.37 centímetros, ¿no? Entonces ya tengo el valor de esta distancia, ¿no? I sub 1, ¿ya? Positivo, ¿no? Ok. Voy a pasar ahora mi línea neutra por la otra superficie opuesta, ¿no? Primero lo pasé por acá, ahora lo estoy pasando por acá. Tengo también esta distancia, que es 31.5 del punto centroide hacia el punto C, hasta la intersección, ¿no? El punto 2, por lo tanto, se encuentra en el cuadrante opuesto, ¿ya? Despejo también la fórmula porque conozco el área, conozco esta distancia, ¿no? Que es 31.5, en X es 0, en Y tengo que determinar ese valor, ¿no? Por ende lo despejo. Ahí está para I sub 2, ¿no? Determino el valor, me sale 10.29. O sea, este valor sería menos 10.29. O sea, este valor me salió 11.37, ¿no? El I sub 1, y el I sub 2 me ha salido 10.29, que vendría a ser negativo, ¿no? Miren que las dimensiones no son iguales, ¿ya? Y ahora voy a pasar, ¿no? Por el punto 3, fíjense ustedes acá, mi línea neutra está acá, ¿no? Voy a trabajar con el eje centroidal, ¿no? Haciéndolo coincidir, por lo tanto conozco
GS sub 3, ¿no? Sé que ese valor es 20. Ahí está. El punto 3 entonces va a estar en la dirección de X, en Y es 0. Reemplazo en la fórmula, ya simplificada, ¿no? Me sale que ese punto X sub 3 es igual a 7.48, ¿no? O sea, esta distancia es 7.48. Todo esto es 20. Y si yo paso igualmente por acá, mi línea neutra es similar a esta, ¿no? Porque ahí sí hay simetría. Entonces, esta distancia también va a ser, el punto 4 va a ser también 7.48, pero negativo. ¿Ya? Entonces, yo estaría obteniendo, como ustedes ven, para esta sección transversal de la columna que tiene un alveolo, ¿no? Miren, esta es mi eje neutro, ¿no? No es un rombo, porque estas dimensiones son diferentes, ¿no? Pero se asemeja bastante a un rombo, ¿ya? Cualquier carga que esté aplicada dentro de esta sección me va a generar un solo tipo de esfuerzo, ¿no? Puede ser también una combinación de cargas, ¿ah? No necesariamente una sola carga. Puede ser que la carga esté aplicada en uno, puede ser que la carga esté aplicada en dos, o puede ser que esté dentro de esta área, ¿ya? Cualquier solicitud de carga que esté dentro de esta área me va a generar un solo tipo de esfuerzo. Si esa fuerza, ¿no?, es de tracción, me va a generar esfuerzo que toda la sección esté en tracción. Si esa fuerza es de compresión, me va a generar que toda esta sección, respecto de la ubicación del eje neutro, va a estar en compresión, ¿no? Y por ende siempre tengo que presentar el punto más alejado, ¿no? Si acá está pasando el eje neutro, el punto más alejado sería este, ¿no? Si está en compresión, tengo que determinar el valor del esfuerzo máximo en compresión, pues. Igualmente, si tengo que esta es la línea neutra y esta sección está todo trabajando en tracción, tengo que determinar cuál es el valor del esfuerzo máximo en tracción, ¿ya? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna duda? Bien, hasta aquí vamos a concluir con esta parte que tiene que ver con lo que es flexión debido a la solicitud axial y debido a la solicitud por flexión asimétrica, ¿ya? Esto tiene que ver con la solicitud axial y con la solicitud por flexión asimétrica, ¿no? Cuando trabajamos con el eje central, ya sea para secciones transversales en vigas, en columnas o en zapatas, ¿no? Bien, entonces vamos a llamar lista. Bien, voy a llamar lista, alumnos. Con respecto a la práctica, ya lo vamos a ver la próxima semana, la tercera práctica, también ya prácticamente estoy terminando de calificar. También se las voy a presentar sus prácticas corregidas, ¿no? Pero eso ya lo vamos a definir la próxima semana. De todas maneras, alumnos vayan estudiando, ¿ya? Alexander León Espinosa Torres. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas. André Visarionovich. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Ok. Andrea Nicola Mendoza. Presente, ingeniero. Arnold John Sánchez. Arnold John Sánchez. No se encuentra. Aide Marixanina. Presente, ingeniera. Ok. Blanca Ruth Reyes. Presente, ingeniera. Ok. Brian Kevin Villanueva. Presente, ingeniera. Ok. Carguancho Limaya. Presente, ingeniera. Ok. Carlos Diego Silva Ramírez. Presente, ingeniera. Bien. Cristian André Villanueva. Presente, ingeniera.
Ok, David Armando Guerrero. Presente, profesora. Buenas tardes. Ok. Emily Pamela Contreras. Emily Presente, Pamela. ingeniera. Ok, Franz Modesto Contreras. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ok, Gustavo Jean-Pierre Soto. Presente, ingeniera. Ok, Israel Bravo Llano. Israel ingeniera, Bravo buenas Llano. tardes. Ok. Jean Anthony Belis Cuba. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ok, Jean-Pierre Brian Carbonell. Presente, ingeniera. Ok, Jefferson Paul Encalada. Presente, ingeniera. Bien, John Michael Mendoza. Presente, profesora, buenas tardes. Ok. José Joel Sánchez Guamantaya. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ok. Juan Richard Chopse. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ok. Leopoldo Dante Ramos. Ingeniera, Leopoldo. presente. Buenas Ok. tardes. Milton Magiampasi. Ya me contestó. Ok. Oscar Ángel Tejada. Presente, ingeniera. Ok. Rafael Carrasco Núñez. Presente, ingeniera. Ok. Steven Francis Villanueva. Presente, ingeniera. Ok. Teresita de Jesús Inga. Presente, ingeniera. Ok. Villajuan Ayala Jefferson. Presente, ingeniera Villajuan. Bien. Entonces, alumnos, la próxima semana, entonces vemos lo de la tercera práctica, cuándo lo vamos a definir, ¿ya? Y también vayan estudiando, por favor, ¿ya? Porque tenemos tema ya para tomar, ¿ya? Más bien, ya también les entregaré las prácticas que hemos tomado para que tengan sus notas, ¿ya? Bien, alumnos, entonces sigan estudiando. La próxima semana continuamos con lo que es esfuerzos combinados. Cualquier cosa me preguntan, alumnos. Ya tienen que revisar la información o aplicaciones y cualquier duda me preguntan, ¿ya? Bien, señores, vayan estudiando. Muchas bendiciones, que pasen un bonito fin de semana. Cuiden a sus familias, por favor. Muchas bendiciones. Hasta luego, alumnos. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, alumnos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Ingeniera, cuídate. Igualmente a ustedes, alumnos, cuídense mucho. ¿Ya? Ok, alumnos.